Tiene la palabra la diputada Variña Marín. Gracias, presidente. Bueno, en principio celebro que finalmente hoy estemos abordando este debate porque el deterioro que la inflación le viene produciendo a las jubilaciones ya no admitía más dilaciones. Es claro que los obstáculos que se le han opuesto desde el oficialismo a esta discusión responden a su objetivo de que el ajuste lo paguen los jubilados. Desde la primera aparición como ministro de Economía, ya Caputo anunció un recorte del 0,5% del PBI en el gasto social. Cuanto más tiempo pasara sin modificar la fórmula, mayor sería la depreciación del valor adquisitivo de los saberes, y entonces se dedicaron con sus aliados a frustrar sesiones especiales o a retrasar lo más posible los dictámenes para llegar a esta sesión. Así dejaron transcurrir los primeros meses de gobierno sentados sobre una fórmula que tardaba 3 meses en reflejar la inflación, la que no pudimos controlar nosotros y la que incentivaron ellos. Y recién el 22 de marzo dictaron el decreto de necesidad y urgencia 274. Ese DNU, cuyo contenido hoy reproduce el dictamen de La Libertad Avanza, ajusta las jubilaciones por el índice de precios al consumidor, pero sin reconocer la depreciación sufrida durante los primeros meses de gobierno. En definitiva, es clara la estrategia: no responder por la pérdida de valor de los saberes ocurrida a fines del año pasado y comienzos del 2024, fundamentalmente por la brutal devaluación del 118% realizada por este gobierno, creo que a los 2 días de asumir. La Oficina de Presupuesto del Congreso concluyó que la aplicación de la fórmula de movilidad hubiera implicado una pérdida del haber real jubilatorio del 32,2% solo durante 2023. En el 48% de los jubilados que tienen los saberes más bajos, por el otorgamiento de los bonos no remunerativos, el efecto fue del 14%, pero en el resto, que son las medias y las altas, repercutió plenamente el 32,2%. Actualizar prestaciones de acuerdo con la variación mensual de la inflación no es suficiente, solo sirve para conservar el poder adquisitivo de montos que mantienen a nuestros jubilados en la pobreza, sobre todo los que perciben el haber mínimo o un poco más, que son la mayoría por otra parte. Abstrayéndonos de los bonos otorgados, tenemos una referencia en la resolución 39 dictada por ANSES, que fijaba el haber mínimo garantizado en 134.445 pesos a partir de marzo y el de la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, de Macri, en 107.556 pesos, el 80% del haber mínimo garantizado. Son cifras vergonzosas, miserables, como sería conformarnos con solo conservarle su valor. El poder adquisitivo de esas sumas es la que permitiría conservar su actualización solamente por el IPC. Es obvio que no alcanza. Sin embargo, eso es lo que sostiene el Gobierno en su DNU y por ende en su dictamen, que el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria consiste en mantener el valor de los saberes, pero no su recomposición. Nosotros creemos que la actualización de las jubilaciones por inflación, si bien debe incorporarse a la fórmula, no puede ser la única variable a considerar en el cálculo. La fórmula debe conservar además los indicadores que permitan a los jubilados participar de las mejoras salariales de los trabajadores activos. Es el contenido de nuestro proyecto, que propone cada 6 meses actualizar por RIPTE si arroja un índice mayor que el de la inflación. Parece casi futurista defender hoy un índice que refleje salarios cuando tenemos un gobierno que no homologa ni siquiera los acuerdos paritarios y se entusiasma con la recesión. Sea cual fuere el gobierno, la Constitución se refiere a jubilaciones y pensiones móviles, no actualizadas. Es la doctrina sostenida por la Corte, como se dijo acá en el caso Badaro. Proponemos atar el haber mínimo garantizado al valor de la canasta básica para el adulto equivalente, que mide el INDEC, más un 20%, de forma que mantenga una actualización automática y razonable de la mínima. También contemplamos un adicional compensatorio por única vez que reconozca el índice inflacionario del mes de enero del 2024, la percepción del haber en un solo pago y no en cuotas. Para terminar, quiero decir solamente 2 cosas. Nuestro dictamen reinstaura los artículos del presupuesto en ejecución sobre el adelanto del pago del déficit de las cajas no transferidas, entre las cuales se encuentra mi provincia, y que este gobierno no prorrogó. Nuevamente, La Pampa debió demandar al Estado Nacional para que los jubilados pampeanos sigan cobrando su haber y no deban escuchar cómo Caputo se jacta de un ajuste que no tiene más mérito que el de no transferir un dinero que debe hacerlo, basado en leyes y en convenios ya firmados. Finalmente, quiero transmitir mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras injustamente despedidas en todo el Estado Nacional. Estos últimos días le tocó al Correo Argentino. En mi provincia cerraron 7 oficinas, 28 despedidos.
pero especialmente, ya que hablamos de jubilaciones, en ANSES La Pampa, donde sin ningún criterio y delatando la insensibilidad y la cobardía de este gobierno, se enteraban que perdían su trabajo cuando encontraban bloqueado su acceso al sistema. Con esa ignorancia centralista con la que hacen todo, además piensan solo en los minutos que hay entre una oficina, una UDAI de ANSES y otra en esta ciudad, y no en los cientos de kilómetros que en mi provincia deben recorrer para iniciar sus trámites jubilatorios. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.